El espejo en la habitación me resultó inmensamente familiar. Lo miré confundido. Estaba seguro de que no era la primera vez que lo veía, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Pensé que debido al mal tiempo el espejo estaba empañado, pero al tocarlo me di cuenta de que no era el vaho del clima, sino una neblina. Una neblina dentro del espejo. Me acerqué más y vi en su interior al niño. El niño que me había estado siguiendo desde que llegué a Inglaterra. ¿Pero era un niño o un fantasma? ¡Bravo! Él es Pablo Valentín, que viene a hablarnos del Fantasma en el Espejo, que ya es reestrena temporada en el Foro Chapultepec. Nos da mucho gusto porque es una gran producción. Yo tuve la oportunidad de ver una gran puesta de las actuaciones de ustedes bajo la producción de los Ortiz de Pinedo. ¿Cómo estás, Pablo Valentín? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar contigo. Un verdadero placer. A ver, cuéntanos, ¿qué es el Fantasma en el Espejo? Bueno, El Fantasma en el Espejo es una obra de Susan Hill, que es, quien escribió La Dama de Negro. Y ha escrito muchas novelas de terror, ¿no? Ya le halló el caminito y lo hace muy bien. Los Ortiz de Pinedo tienen a bien producir esta obra. Ahí pues las expectativas eran como raras, ¿no? Ellos tenían mucha fe, pero comenzaron las comparaciones. Ya vamos para un año con esta obra y afortunadamente nos ha ido muy bien. Muy bien, a la gente le ha encantado y nosotros la disfrutamos mucho porque la verdad es que el público grita mucho, ¿no? Normalmente en una obra de terror pues van como a eso. Exacto. Y salen muy satisfechos porque, por si fuera poco, además también hay algo de comedia, entonces la gente se puede relajar ahí un poquito y de repente pues vienen los sustos. Y ahora en esta temporada, es nuestra tercera temporada, pues hay más sustos. Sí, de plano. Se metieron, pues sí, todavía más cosas. Sí. Tú deberías de volver para que... Pues voy a volver porque hoy, el día de hoy como tal es el reestreno, ¿verdad? Así es. Sí, es el reestreno oficial para prensa, porque la semana pasada ya se dieron unas funciones. Yo no estuve en ellas porque alterno el personaje con Fernando Canek. Pero ya el público ya puede ir viernes, sábado y domingo en el Foro Chapultepec. Ahí estamos espantando gente. Eso. ¿Cómo quedó conformado este nuevo elenco? A ver, cuéntanos. ¿Cómo no? Pues estamos... está Brandon Peniche ahora en lugar de Juan Diego Covarrubias. Y Brandon está haciendo un trabajo maravilloso. Es un tipo que yo no había tenido la suerte de trabajar con él. Yo pues era su amigo nada más, ¿no? Y ahora, además de su muy amigo, pues soy su compañero orgulloso porque es un tipo con mucho talento. Así es. ¿No? Como su padre. En fin, la cosa es que sigue Sergio Saldívar, sigue Alicia Paola y sigue César Ferrón y bueno, pues su servidor. Y también Fernando Canek, que ahora está ya mucho más activo como alternante en el personaje de Luis Shelley, que es el que yo hago, ¿no? Ahora nada más la historia, ¿cómo la narran? ¿De qué manera? Porque sí generan el terror, sí generan sustos, y de repente pues hay que tomar precauciones porque sí generan lo que se necesita. Sí, ¿verdad? Bueno, Luis Shelley, que es este personaje que te digo que interpreto, llega a Inglaterra en el año de 1922. Él va a una conferencia, él es un norteamericano que por ahí va a otra cosa que es diferente a lo que se encuentra. Queda atorado en una tormenta en una noche, pide asilo en una biblioteca, la biblioteca de Manchester, y quien lo recibe, que ya de entrada ya es un tipo ya misteriosón, ¿no? Le da a leer un libro, me dice, no hay otra cosa que hacer en una biblioteca, lee un libro, nada más que este libro es de fantasmas. No, bueno. Luis Shelley es un escéptico de lo peor, entonces le dice que va a perder su tiempo porque pues, no cree en los fantasmas, que no se le va a pasar bien. Entonces este señor llamado Sideham le dice que si terminando el libro no cree en fantasmas, se puede llevar lo que quiera de esa biblioteca. Oye, no es como el reto. Oye, y la gente tiene que ir a verla el día de hoy, Foro Chapultepec, ¿verdad? Bueno, hoy no. Bueno, el fin de semana. Hoy ve tú. Ok, hoy voy a ir. Ok, sí, perfecto. Sí, y bueno, el fin de semana sí, así es. Pues muchísimas gracias, querido Pablo Valentín. Un verdadero placer tenerte por aquí.